Hola, buenos días. He decidido compartirte los lingotes de oro que me cayeron en las terapias grupales en las cuales estuve por muchos años con Francisco de Santiago. Principalmente constelaciones familiares, es lo que más hacíamos. Primero te explico qué son constelaciones familiares, por si quieres buscar en tu ciudad este tipo de terapias. Constelaciones familiares es la oportunidad de ser congruente con lo que sientes, no con lo que piensas. Es la oportunidad de liberarte del ego al 100% y hablar con la verdad, para saldar cuentas con los pendientes mentales, emocionales y físicos que tienes. Te voy a compartir una anécdota de lo que me sucedió cuando apenas iniciaba en este proceso de sanación a través de constelaciones familiares. En una ocasión, el maestro hizo un proceso terapéutico con un muy buen amigo y este muy buen amigo se parecía mucho a mi papá, físicamente hablando, y hablaba igual, así, pausado. Hablaba y era igualito. Y él hizo un proceso relacionado con papá. En ese momento, cuando empezó a hablar, yo empecé a empuñar mis manos, como si estuviera dispuesto a pelear. El terapeuta notó esto y me dijo, Ernesto, ¿cómo estás? Yo le dije mentirosamente, como solía hacerlo, cuando iba a terapia al principio era un mentiroso con mis emociones, y le dije, bien, y me dice, ven para acá. Yo no había notado que, después me dijo que él había notado mis manos, y mis manos mostraban enojo. Entonces me dice, ven para acá, elige a tu papá. Y dentro del grupo elegí a justamente esta persona que estaba en su proceso terapéutico para que representara a mi papá porque se parecía mucho a mi papá. Y le dije, quiero que sea él. Él aceptó porque en un proceso de constelaciones te puede decir la persona que tú eliges, no quiero servir o no quiero representar a su papá. Pero en este caso sí aceptó y me dice Paco, ok. Bueno, antes de empezar se nos pide que digamos, a partir de este instante, yo entro en mi constelación con el único objetivo de sentir y sanar. Ya que dijimos eso, ya que mi compañero dijo lo mismo, para servirme en mi constelación, me dice Paco, ok, empieza a hablarle a papá. Y yo empecé agradeciéndole. Yo, por mente condicionada, me enseñaron que había que respetar a los padres y que nunca había que subirles la voz, que hay que honrar a tu padre y a tu madre y muchas cosas que me metieron en la cabecita, ¿no? Y justamente por esa razón había reprimido un montón de emociones, ahora sí que negativas para con mi papá. Entonces cuando le empecé a agradecer, pero con la tensión en los dientes, con mis puños cerrados, me dijo, no, tus puños me representan enojo, háblale con la verdad, con lo que sientes, no con lo que piensas. Date permiso, Ernesto, date permiso. Y ese date permiso es el más grande lingote de oro que me cayó en los 8 años de terapia en los que estuve. Ese date permiso por parte de un maestro que te diga, date permiso de sentir, es
Es la luz verde de por fin liberarme de esas emociones reprimidas. Y lo más bonito es que se pueden liberar emociones no solamente de un año para acá o de ayer para acá, sino desde niño. Porque en ese momento cuando me dijo mi maestro, date permiso, es cuando me remonté a los 7 años más o menos. Y desde un niño de 7 años, aun cuando tenía 25 más o menos, desde un niño de 7 años, empecé a hablarle de corazón y le dije, papá, no es justo que esto y esto y esto y esto. Ya no quiero hacer historias, por eso no te digo qué es lo que le dije, pero sí le hablé con la verdad de todas las injusticias que yo había sentido que él había hecho mal desde que yo era chiquillo. Y entonces, en ese compartir desde el llanto, en ese compartir desde la rabia, en ese compartir desde el miedo, en ese compartir desde todas las emociones revueltas ahí, ¡ah! Vomité las emociones y cuando vomité las emociones es como cuando estás crudo y tienes una peda impresionante y cuando vomitas es cuando sacas el alcohol y es cuando logras sentir bienestar. Aquí igual vomité todo ese malestar emocional que tenía y cuando saqué toda esa basura me empecé a sentir mejor. Y curiosamente, mágicamente, milagrosamente, después de haber soltado tantas emociones, no sé por cuánto tiempo, porque en las constelaciones familiares no hay tiempo, ahí se puede uno dar permiso de sentir todo el tiempo que quieras. De ese vomitar todas esas emociones reprimidas desde muy pequeño, empezó a surgir una gratitud real, no una gratitud de labios hacia afuera, sino una gratitud de verdad hacia mi papá y más gratitud hubo cuando después de yo terminar de hablar me dice Paco, ok, ya terminaste. Y yo, sí, ya acabé. Bien, ¿qué le tienes que decir, Ernesto, papá? Y cuando mi papá empezó a hablar, y cuando mi papá empezó a hablar de corazón, no desde la mente, sino desde el corazón, es cuando empezaron a caer los veintes. Por ejemplo, yo no sabía muchas cosas de la infancia de mi papá. Yo no sabía que él había tenido un papá más estricto que mi papá. O sea, mi abuelo era más estricto aún que mi papá. Yo no sabía muchas cosas y de esos veintes que me iban cayendo empezó a surgir un entendimiento, algo que no entendía antes, del por qué mi papá se comportaba así conmigo. Y de ese entendimiento surgió una comprensión. Y la comprensión para mí es como el grado máximo de conciencia, porque cuando comprendes por qué tu papá o tu mamá o tu esposo o tu hijo o quien sea con el que tengas tu atore se comportaba como se comportaba, cuando tú los comprendes, es cuando me surgió naturalmente una compasión y unas ganas de abrazarlo. Y yo le dije a Francisco, papá, ¿puedo abrazar a mi papá? Y dice, por supuesto, adelante. Y mi papá y yo nos fundimos en un abrazo y ahí, en ese instante santo, ya no había ego, ningún gramo de ego en nosotros, porque pasamos por el proceso de sentir, entender, comprender y perdonarnos. Y en ese abrazo terminó la constelación en una reconciliación total con mi papá. Y tú dirás, ¿estas constelaciones sirven a la otra parte? Sí, por supuesto que sí. Cuando llegué con mi papá en físico, mi papá me tuvo a los cerca de 50 años, entonces, pues mi papá ya tenía 70 más o menos para esas fechas y yo ya no quería discutir con mi papá. Y en constelaciones me di permiso de sentir todas esas cosas que no me atrevía a platicárselas a él porque ya tenía 70 años. Yo creo que las constelaciones familiares son idóneas para cuando uno tiene miedo de platicar esto con la persona. Yo tenía miedo de platicar con mi papá. Mi pretexto es que era muy adulto y le podía aumentar su diabetes, etcétera, etcétera. Pero pienso yo que lo importante en este rollo de las terapias es que
nos den herramientas los terapeutas para poder sacar las emociones reprimidas de forma constructiva. Yo, déjame confesarte que antes de ir a terapias yo no conocía formas de poder vomitar las emociones de forma constructiva. Yo lo único que hacía con mis emociones es sacarlas de una forma destructiva. Por ignorancia, o sea, ahora comprendo que no fui malo, simplemente no sabía cómo construir con las emociones. Yo antes enjuiciaba las emociones. Todavía lo sigo haciendo, a veces por hábito caigo en la trampa y lo sigo haciendo, pero mi cuerpo de inmediato me muestra que he estado reprimiendo emociones. Entonces, lo que te quiero compartir es esto. El más grande lingote de oro es que todas las emociones son buenas, incluyendo el miedo, la tristeza y el enojo. La única forma como se pueden convertir en negativas es cuando uno las reprime. Yo por muchos años reprimí el enojo y me volví iracundo. Haz de cuenta que yo era un botón grandote y me tocaban, no sé, me decían pendejo y yo explotaba en ira. O me decían, no, tú no eres capaz y yo explotaba en ira. O me decían, no tiraste la basura y yo explotaba en ira. No, 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 no. Pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mi esposa cómo solía ser. Esos 8 años de terapia me enseñaron a darme permiso de sentir todo lo que sintiera era correcto, todo lo que sentía era perfecto, todo lo que sentía era maravillosamente bueno. Pero antes, antes no lo veía así. Antes pensaba que las emociones había buenas y malas. Antes creía que, por ejemplo, el amor y la alegría sí se vale expresarlas porque son emociones positivas. Pero el enojo, la tristeza o el miedo son malas y por eso hay que reprimirlas. Qué gran error. Por muchos años lo hice eso y qué gran error. Porque lo que hice es, como te dije, el enojo lo reprimía y luego me volvía iracundo al cabo de 2 o a veces décadas de reprimir enojo. Entonces, cuando explotaba en ira, era una ira incontrolable. Ahora entiendo por qué hay gente asesina, por qué hay gente que golpea, por qué hay gente que hiere con las palabras, porque reprimen emociones. Igualmente con la tristeza, yo por muchos años pensé que los hombres no deben de llorar y me reprimía el llanto y luego ¿qué pasa? Cuando reprimo el llanto enfermo, se siente una presión en el pecho. Yo pienso que el ataque al corazón que mencioné en la pasada vez también se debió a eso, a reprimir la tristeza, no mostrarla, no ser sincero con todos mis familiares de por qué yo sentía tristeza. Igual con los miedos. Yo fui abusado sexualmente a los 8 años y yo por miedo no lo había compartido con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi esposa, con mi hijo. Y el día que lo compartí en una terapia y después de la terapia me atreví a decírselo a mis familiares fue cuando haz de cuenta que esa ilusión se desvaneció. En terapia aprendí a hablar con la verdad, a ser congruente con lo que siento, a no enjuiciar las emociones, a trabajar con mi niño interior, porque desde mi niño interior están atoradas las emociones, desde esa etapa, imagínate. Tengo 42 años y mi niño interior de 7 años, o sea, hello, décadas, décadas, décadas reprimiendo miedos, reprimiendo tristezas, reprimiendo enojos, reprimiendo alegrías y convirtiéndome en un hombre amargado por reprimir la alegría y convirtiéndome también en un hombre odioso por reprimir el amor. En fin, hay muchas otras cosas que aprendí en terapia, pero lo principal es eso, me di permiso de sentir gracias a que me dijeron que las emociones son buenas, todas son buenas, que la única forma que se conviertan en negativas es cuando se reprimen. Por ejemplo, hoy, a diferencia de antes, tengo un enojo con mi esposa
y se lo digo en el día y en el momento en el que siento el enojo. Ya no me lo aguanto 2 años, porque antes reprimía 2 años y luego explotaba en ira y me iba de la casa 3 semanas, decía cosas. Es mi alarma. Entonces, cuando yo reprimía, explotaba. Cuando ahora me doy permiso de sentir lo que siento en este momento, son como burbujas de jabón. Imagínate, hoy tengo un enojo, lo expreso hoy. ¿Cuánto tiempo voy a discutir con mi hijo, con mi esposa, con mi mamá por el enojo que tengo? No, ni siquiera se convierte en discusión porque es un enojo chiquitito. Es el enojo del día. Mira, es una burbuja de jabón que se disuelve así, mira, en segundos. Aquí está lo que siento, no es justo esto, bla, yo pienso que esto, bla, y yo siento esto, bla, bla, bla. Ya solté mi enojo, se acabó. ¿Qué pasaba antes? Tenía enojos reprimidos desde niño, imagínate, décadas. Entonces, aparte de eso, me venía diciendo una cosa mi esposa y yo me lo guardaba y decía, no, no voy a discutir hoy, el enojo es malo. Y luego me decía otra cosa y al otro día decía, no, tampoco voy a discutir, me la voy a aguantar. Y luego al otro día lo mismo, al otro día lo mismo, y por eso te digo que cada 2 años explotaba. Un día, y esto termina como una anécdota chistosa, un día mi hijo, cuando empezamos a discutir un domingo, estábamos comiendo hot dogs y empiezo yo a enojarme con mi esposa Gaby. Antes de que fuera a terapia esto pasó. Y me dice Matías, a mí y a mi esposa empezó a gritarnos desconsolado mientras discutíamos. Dice, no, es domingo, estamos comiendo hot dogs. No, no, otra vez no. Y los dos paramos de pelear y nos quedamos viendo a Matías, tenía como 7 años, y le decimos, a ver, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Sí, la otra vez que se pelearon era domingo y estábamos comiendo hot dogs. Y ese día, cuando discutimos, fue cuando me fui de la casa, hice mi berrincho totote de niño chiquito, y me fui de la casa 3 semanas. Entonces mi niño tenía bien grabado que los domingos y comiendo hot dogs era cuando yo explotaba. Y ese momento cuando dijo eso Matías, dije, yo estoy loco. Hay algo mal en mí. Necesito pedir ayuda. Entonces fue cuando empecé a pedir ayuda a los terapeutas. Los terapeutas ángeles llegaron y me empezaron a enseñar a darme permiso de sentir. Y en ese momento, cuando empecé a darme permiso de sentir y dejé de etiquetar las emociones como buenas o malas, me di permiso de sacar la emoción del día hoy. Así es como ir a popó, a hacer popó todos los días. Igualmente con las emociones. Hay que expresar las emociones diariamente, sin etiquetarlas, sin juzgarlas, como un niño chiquito que libremente se enoja, libremente se entristece, libremente tiene miedo, libremente expresa su amor, libremente es congruente con lo que siente. Así, igualmente, de adulto ahora me he dado permiso de sentir lo que siento todos los días. Tengo miedo, lo expreso, tengo tristeza, lo expreso, tengo enojo, lo expreso. Y de esa forma yo sano, siendo congruente con lo que siento en su momento, diciendo la verdad. Eso es el más grande lingote de oro que me llevé en los 8 años de terapia, que por supuesto no creas que ha terminado. Actualmente sigo trabajando mis emociones y cuando me atoro pido ayuda y me siguen cayendo grandes lingotes de oro gracias a los maestros ángeles que tengo. Entonces, te invito a que tú hagas lo mismo, búscate en tu ciudad procesos terapéuticos que te ayuden a liberar emociones. Pon ahí en Google constelaciones familiares en Italia, si escribieras en Milán, pones en Milán, constelaciones familiares en Quito, Ecuador, donde tú vivas, pues. Las constelaciones familiares realmente son beneficiosas. Y la Gestalt, en mi experiencia, es buena porque te ayuda a estar presente. Ayer te mandé una foto de Jorge Bucay, él es Gestalt
Y hay un cuento, con esto termino, que explica qué es la Gestalt. Había una vez un señor que se hacía popó en los calzones y era de Monterrey. Y luego este señor de Monterrey va con su compadre y le confiesa algo que nunca había hecho. Dice, compadre, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Que hacemos una carnita o qué? Pues el domingo que se haga, pues. Pero no vengo a eso, compadre. Lo que pasa es que, pues, fíjese que le voy a confesar algo que me da mucha vergüenza. Pues, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que, pues desde niño yo que no controlo mi esfínter y pues me cago donde sea, compadre. Ah, canijo, yo no sabía eso, pues ¿qué, por qué o qué? Dice, pues no sé, dice el doctor que es algo psicológico, que tengo que ir con un psicólogo. ¿Usted sabe de alguien? Pues, a ver, deje checar. Y va con su vieja y dice, oye, vieja, un psicólogo. No, sí, hay un psicoanalista muy bueno, ahí está el dato. Y le pasa el dato por WhatsApp. Ay, le va el dato, compadre. Es un psicoanalista. Y dice, pues, ¿qué es eso? Y dice, pues dice mi esposa que es muy bueno, usted vaya. Y luego me dice cómo le fue. Y al cabo de unos días llega con el compadre y le dice, ¿qué pasó? ¿Ya fue? Ajá, ya fue, ya fui. Y dice, muy bueno el psicoanalista. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? No, pues de que me cago me sigo cagando, dice, pero lo bonito de esta terapia es que ya descubrí que es un trauma proveniente de la niñez. Ya sé exactamente dónde se provocó el trauma. Ah, pues si le ayuda, pues sí, pues ya sé por qué. Bueno, pues ya. Dice, pero la mera verdad, pues me sigo cagando, me gustaría dejar de cagarme. O sea, ah, pues ¿qué crees? Mi esposa está yendo ahora con un conductista. Conductista, ya canijo, ¿qué es eso? Pues no sé, compadre, pero ahí le va el WhatsApp con el contacto. Y, ay, le habla y hace la cita. Y al cabo de 3 semanas se vuelve bien felizote, pero bien felizote con el compadre. Compadre, tengo que platicarle cómo me fue con el psicólogo ese, el conductista famoso. ¿Qué pasó? ¿A poco ya se dejó de cagar? Dice, no, de que me cago, me cago. Lo bueno es que me dijo que hay pañales para adultos. Yo no sabía. Maravilloso. Ya no estoy con la caca ahí en los pantalones oliendo todo feo. Y dice, ah, qué maravillosa noticia. Dice, pero ¿qué cree, compadre? Mi esposa está yendo ahora con un gestal. Usted dice que está mejor que el conductista del psicoanalista. Ah, canijo, ¿por qué? Dice, pues no sé, pero dice mi esposa que está bien perrón. Dice, ahí le paso el dato del señor Francisco de Santiago. Ya le manda el mensajillo ahí con el contacto. Va con Francisco de Santiago y ya después de una semana le urge saber al compadre, le llama y dice, compadre, compadre, platíqueme. Ya fue a las terapias del gestal, dice, ya, compadre. Maravillosa, maravillosa. Pues, ¿qué pasó? ¿A poco ya dejó de cagarse? Dice, no, compadre, de que me cago, dice. Pero ahora me vale madres. Ahora lo acepto. Y soy feliz. Y ahí termina el chiste. Feliz y bendecido domingo. Bye bye.